Bueno, pues vamos a ir iniciando. Primero que nada, darle un gran agradecimiento a María Padilla por esta película que nos va a permitir tomar reflexiones importantes en relación justamente al psicoanálisis, porque fíjense cómo tenemos una película en donde vamos a poder tener la posibilidad de ponernos en contacto con cómo las sociedades intentan precisamente quitar la singularidad de los sujetos y que haya como una elección de alguna manera no propia, sino más bien a nivel como del grupo. Entonces, en esta película es una película dirigida por Neil Burger, una película de 2014 basada en la novela de Verónica Roth. Y bueno, vamos a tener una protagonista que es Tris, es el diminutivo de Beatriz, y esta mujer pues nos va a poner en contacto con la rebeldía de una chica de su edad en donde no está de acuerdo con lo que la sociedad le está pidiendo que haga. Entonces a mí me pareció interesante estos grupos que se forman, un poco como que tienes que meterte dentro del grupo de la abnegación, en donde estaban los altruistas, o la cordialidad, donde son los pacíficos, o la verdad, donde están los sinceros, o la osadía, donde están los valientes, o la erudición, donde están los inteligentes. Y entonces resulta de que ella, hay un momento como que yo sentí un poquito mi texto del patito feo, en donde como que lo que todos te dicen que hay que hacer, y tú de pronto allí no entras, y tú de pronto ahí no te sientes que perteneces. Hablaba esta mañana con Paola Franco sobre un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con los grupos. Fíjense cómo dentro de los grupos que se establecen de los psicoanalistas, pues de pronto uno deambula en esos grupos y vas a los grupos y luego llega un momento en el que hay que hacer ciertas cosas para poder como pertenecer a ese grupo, y de pronto eso que se supone que tienes que hacer resulta que no lo quieres hacer. Entonces se coloca algo del orden del deseo propio que va en contra de lo que implica pues poder pertenecer a un grupo determinado. Y entonces allí, fíjense ustedes qué importante es tener claro dónde va el deseo inconsciente y dónde tenemos un poco como la huella de lo que implica nuestra esencia como sujetos particulares. ¿Qué estamos dispuestos, voy a decir yo, a hacer para obtener algo y qué no estamos dispuestos a hacer para obtener ese algo? Y yo creo que esto es lo que nos hace ser propios, lo que nos hace ser personas únicas. El que quieras o no quieras, de ahí es donde está el deseo, como entrar en ese tipo de situaciones. Yo se lo comentaba porque, por ejemplo, haciendo un poquito un paralelo con una situación política que ha ocurrido aquí en España. Como ustedes saben, pues aquí ahora estamos en elecciones. El presidente, que en este momento es Pedro Sánchez y es un presidente socialista del PSOE, ha adelantado las elecciones por cuestiones que le interesan a él y de su partido. Y vamos a tener pronto elecciones en España para volver a elegir presidente. Entonces, está ahora los ánimos muy caldeados a nivel político en España, y hace unos días escuchaba yo en un informativo a una chica que comentaba que una mujer que es la que actualmente encabeza el Partido Popular, que acá le llaman el PP, partido de derechas, estaba ella en plena entrevista, y entonces le preguntan que si para poder llegar a los puntos que necesita para gobernar en Extremadura va a pactar con Vox. Vox es la ultraderecha. Y ella dice que de ninguna manera.
que no va a pactar con Vox, que de ninguna manera, que ellos es un partido que ellos quieren estar solos, sin hacer estos pactos. Entonces, esto lo hace ella hace unos 4 días. Y esta mañana sale en el periódico que la mujer está pactando con Vox. Entonces, fíjense ustedes qué interesante. Yo le decía a Paola en esto que hablábamos hoy, ¿qué se juega? Sin pretender juzgarlo, porque no es eso mi afán, lo que yo intento es un poco como analizar la situación. Se juega que a nivel político y a nivel de los grupos, en ocasiones, para que salgan adelante, es necesario pactar, es necesario tener eso que llamamos político, diplomacia, o como le quieran llamar, mano izquierda, se dice también en España, o capotear la situación, saber manejarlo, no sé las palabras que quieran poner a ello, pero implica que hay que tener un carácter determinado para poder entrar en ese juego. Porque si no tienes ese carácter determinado, no entras en el juego y probablemente te quedas sin juego. Entonces yo pensaba a nivel de los grupos del psicoanálisis, hay algo similar, porque como bien sabemos, todo de alguna manera es política. Entonces, de pronto, si tú quieres pertenecer a un determinado grupo de psicoanálisis que te pueda parecer poderoso, grande, importante, pero resulta que tienes que hacer ciertas cosas que probablemente no quieres hacer, y entonces ahí es donde entra el conflicto. Y yo pensaba que a diferencia de la política, dentro del psicoanálisis, sí es posible decidir, probablemente también en la política, pero mucha gente cuando ya decide en la política, pues más bien sale de la política, porque esa es la cuestión, o te quedas o te vas, dependiendo de cuál es tu carácter y tu postura. A mí, por ejemplo, me parece muy difícil para mí, por mi esencia, por mi manera de ser, por mi historia, por mi análisis, pactar con alguien que me daña. Me parece entrar en un campo perverso. Me parece ser pasto de perversos. Porque tú le das la mano a alguien que sabes que tarde o temprano te va a dar una puñalada por la espalda. Entonces yo le decía a Paola que nuestro grupo de Late es un grupo que en un cierto nivel es una posibilidad para mucha gente que de alguna manera no logra entrar en esos grupos de poder. Es un grupo para quienes no tienen grupo. Es un grupo para los que no están en otros grupos. Para los divergentes, para los proscritos, para los marginados, para los que no logran entrar en esos intercambios que yo considero perversos en cierta medida, para los que no están dispuestos a ceder algunas cosas que son básicas según cada sujeto. Y en Late lo que intentamos es dar una posibilidad de respeto a todas las lecturas, a todas las escrituras, de un lugar importante para cada uno, tenga la formación que tenga, el recorrido que tenga o la edad que tenga. Y me parece bellísimo. Y yo, aunque he tenido golpes importantes dentro de mi carrera como psicoanalista, sobre todo a nivel de los grupos y de la cuestión laboral, quiero decirles que esa es mi intención de continuar en esta, me decía una paciente, para mí Late es una galaxia, me encantó, en esta galaxia, porque es una galaxia para nosotros y está abierta para quien desee entrar, pero siempre con esa regla, vamos a decir, que haya respeto,
que haya libertad, que haya apertura, que se permita escuchar otras opiniones, otras formaciones, aunque no haya lecturas tan grandes, porque probablemente las personas que hablan son jóvenes, pero tienen su propia voz. Y a mí eso creo que es lo que me mantiene en nuestro grupo. Así que Divergente me gustó por eso. Me gustó porque es la posibilidad de decir que quien no pertenece a delegados cordiales, sinceros, osados, eruditos, etcétera, 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 de todas maneras pueden crear. Los que no pertenecemos a ningún lugar, de todas maneras podemos tener un grupo y podemos de igual a igual hablarnos, querernos, aprender de nosotros. Y eso es lo que a mí me pone en contacto con Tris, porque me da la impresión que yo hubiera sido del grupo de Tris, de los divergentes, de los rebeldes, de los que no quieren que se les impongan las cosas y lo que deben de escribir, lo que tienen que leer, cómo tienen que hacerlo, y luego todos parecen una especie como de sectas que van diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y se van repitiendo, y todos como iguales. Y a mí me parece que en nuestro grupo tenemos la posibilidad de la heterogeneidad, y me encanta. Y yo le agradezco por eso a María que haya traído esta película. Para quienes no la hayan visto, estaría genial que nos den un pequeño resumen de ella. Yo observé que es una saga. La primera película tuvo bastante éxito y entonces se hizo una segunda entrega que se llamó Insurgente y luego una tercera entrega que se llamó Leal. Y luego quisieron hacer una cuarta entrega, pero como todo es dinero, como ya no había habido tanta taquilla como se esperaba, pues ya se canceló la cuarta entrega que se llama Ascendente. En todo caso, nosotros vamos a centrarnos en la primera entrega, que es la del Divergente, y le voy a dar la palabra entonces a Facundo Podestá para que nos abra esta tarde lindísima de cine con todos los que se han conectado, agradeciendo a todos su presencia, y después le daremos la palabra a María Padilla para que nos dé un breve resumen de su lectura de la película y después lo que ella ha podido reflexionar. Por mi parte, lo que yo terminé por concluir es que Late es Divergente. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días, buenas tardes en Europa, bienvenidos a Pensar el Cine. La película de hoy la verdad es que es súper entretenida. Recuerdo que la época que salió Divergente, también era la época en que salió la saga de Crepúsculo y los Juegos del Hambre, y todas eran sagas y todas eran con adolescentes y ninguno pertenecía, ninguno estaba de acuerdo y todos eran rebeldes. Yo la verdad es que no sé si soy un rebelde, pero definitivamente en la película hay una parte donde dicen entrenamos soldados, no rebeldes, y no soy un soldado, en absoluto. Estoy lejos de las botas, así que sí, si tenemos que pertenecer a algún lado, qué mejor que un grupo heterogéneo como Late, donde se habla de psicoanálisis, se estudia desde ese lado, pero tenemos todo tipo de artistas, todo tipo de profesionales, todo tipo de gente interesada y está abierto a quien quiera sumarse y eso es hermoso, realmente. Y es cierto que se puede hablar de igual a igual. Me encanta porque Cristina es una madraza, así para nosotros, que nos va guiando muchísimo y nos ayuda a pensar y nos va abriendo caminos, pero también es que ayudarnos a pensar es plantear dudas que ella misma tiene y que de repente no son respuestas, son preguntas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y quizás no buscamos una respuesta, sino abrirnos a que hay diferentes posibilidades y que cada uno puede tener una respuesta diferente. Me encanta estar acá, me encanta pensar el cine. Agradezco a María Padilla por traer esta película que resulta muy entretenida y tiene muchas cosas para ver, y me encantó la apertura de Cristina, así que muchas gracias y a disfrutar de esta tarde.
Ya quería desbloquear mis celulares en la computadora. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Ya tenía rato que extrañaba. Cuando te va a oferta la posibilidad, cuando te pone la posibilidad en la mesa de traer películas, esta película a mí inmediatamente me saltó y fue como que, ¿qué película quieres traer? Divergente. Es la primera de una saga de 4 libros de Verónica Roth. La adaptaron al cine, pero yo me acuerdo mucho, independientemente de las demás películas de la saga, que cuando la vi fue como que algo como que hizo sentido, algo como que hizo lugar. Y yo creo que la primera pregunta que me gustaría arrojarles es, ¿qué pasa cuando perteneces a muchos lados pero no encajas en ninguno? Perteneces a todo, pero no eres parte de nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como perteneces a varios lugares, no terminas de encajar. Entonces, de ahí vamos partiendo. Y empiezo pues, con el texto que les traigo. Muchas gracias a todos los que están aquí. ¿Te has imaginado qué pasaría si forzosamente tuvieras que pertenecer a algún lugar? Si forzosamente tuvieras que elegir inmediatamente qué quieres, qué haces, qué comes y de qué forma vives. Bueno, para Beatriz Pryor no era imaginación. Beatriz vivía en un mundo postapocalíptico en la ciudad de Chicago. Según lo que se le narraba a ella, decían que la guerra había sido terrible y que debían de estar agradecidos de haber sobrevivido y de seguir adelante. Para conservar la paz, la sociedad se dividió en 5 facciones. Estas facciones permitían que las personas conservaran una armonía, pero el punto es que las facciones eran celosas. Si tú pertenecías a una facción, tú ya no podías convivir con las demás. Tú solo podías convivir con la facción en la que estabas. Ahora, las personas que nacían dentro de una facción eran dependientes, pero cuando llegaban a cierta edad tenían que hacer un examen para ver cuáles eran sus aptitudes, estilo examen vocacional, pero inducido por sustancias bioquímicas, básicamente, y después en una ceremonia elegir a qué facción querías pertenecer. En el caso de Tris, estaba totalmente aterrada. ¿Por qué? Porque para ella elegir estaba generándole una gran cantidad de angustia. ¿Y sobre qué podía elegir ella? Bueno, para empezar, la facción que más llamaba su atención, los osados, los guerreros, los valientes, los de la facción de candor, las personas que siempre hablan con la verdad, generalmente los abogados. Cordialidad, las personas que trabajan la tierra, que aparentemente siempre están tranquilos y felices. Los de erudición, que son los científicos, y las personas que trabajan con la ciencia, que sienten que deben saberlo todo. Y por último, estaba la facción a la que pertenecía Tris como dependiente, que era la facción de abnegación, a los que les llamaban los estirados, que venían siendo los servidores públicos, los que ocupaban los cargos públicos, los que se encargaban de dirigir. Aquí el detalle es que si no podías pertenecer a ninguna de estas facciones, lo que tú, a donde a ti te mandaban, a donde tú te ibas, era al área sin facción, y que se está retratando en esta película como que son vagabundos, como que son personas que solamente existen pero no tienen ningún sentido en la sociedad. Entonces, el caso es que Tris estaba aterrada porque si existía una facción en la cual no se sentía bien o no daba, como se le dice aquí en México, el ancho,
tendría que volverse una persona sin facción. Y yo hasta la fecha no conozco a nadie que añore ser un vagabundo. Entonces, ella estaba aterrada porque en sus palabras era, no quiero escoger una facción diferente a la mía porque significaría dejar de hablar con mi familia, alejarme de mi familia, pero tampoco me quiero quedar en donde estoy. Ella tenía claro que no encajaba en la facción de donde ella venía. Se llega el día del examen, y cuando va al examen, se quiere meter en una pelea y su hermano, hey, no, calma. Su hermano parecía que para él era lógico que se iba a quedar en la peleación. Y era de, no, nosotros no hacemos play, hey, tranquilízate y demás. Entonces, llegan los dependientes de Osadía y ella se emociona bastante al verlos. Entonces llegan corriendo, se forman y demás. Y pues lo demás pues, transcurre pues con normalidad, ¿no? Entra a una sala, le dan el líquido que debe de tomar, se recuesta. La persona que le está haciendo la prueba es una persona que pertenece a Osadía, porque aparte es muy marcado a qué facción pertenece, el color que usas, los colores que usas, la ropa que usas, los comes, los que usas, todo es muy marcado. Entonces ella comienza a hacer el examen, pero a medio examen, la despierta la persona que le está poniendo la prueba, muy asustada, y es de, levántate, cambia, arréglate, vete, voy a decir que te sentiste mal, y que te sentiste mal y que no pudiste terminar, yo voy a decir que perteneces a tu facción de origen. Y ella, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es mi resultado? Y demás, se supone que yo tenía que hacer este examen para saber qué era lo que tenía que elegir. Entonces, pues, es cuando ella escucha por primera vez la palabra divergente. Y ella se asusta al escucharla porque cuando se lo dice la otra persona, se nota que la otra persona está muy preocupada por lo que le sale a ella. Entonces, se va a su casa, cena por última vez con sus padres, y al día de elegir, el hermano elige estar en erudición, lo cual sorprende a todo el mundo, y ella decide irse a Osadía. Hasta el momento todo va como ella espera y demás, pero cuando llega el momento en que se tiene que lanzar al vacío y empezar de nuevo, conoce a Cuatro, y cuando Cuatro le pregunta su nombre, ella ya ni siquiera se identifica con su nombre y no puede decir su nombre. Entonces Cuatro lo que le dice, puedes cambiar de nombre, pero que quede claro, no vas a volver a poderlo cambiar. El nombre que decidas ahorita es el nombre que se queda. Entonces ella decide cambiar el Beatriz por Tris. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un simbolismo de que ella ya no es la persona que pertenece a Federación. Entonces empieza el programa, les van explicando en qué consiste y demás. Ella se va haciendo de amigos, y el punto es que a ella se le nota que a pesar de que escogió una facción guerrera, se nota que incluso es osada para los osados. ¿Por qué? Porque no se queda callada, habla cuando se supone que no debe, es una rebelde en un mundo de soldados. Entonces, enfurece bastante a uno de los líderes que quiere que todos los sigan desconociendo. Entonces, precisamente es quien le dice,
aquí no se trata de formar rebeldes, sino de formar soldados. Esta es la facción guerrera. Entonces va pasando y se va dando cuenta que es muy osada para los osados, pero físicamente hablando no tiene fuerza, no tiene destreza y demás. Entonces sigue bastante asustada porque les advirtieron que si no podían dar lo que se requería para pertenecer a la facción, se iban a quedar sin facción. Entonces, lo que ella decide hacer para no quedarse sin facción, porque le daba mucho miedo, le daba inclusive más miedo que morirse, fue comenzar a entrenar más duro, levantarse más temprano, casi destacarse a nivel de los demás. 4, que era una de las personas que los entrenaba, se comienza a dar cuenta de eso y comienza a identificar que ella no es usada, que es diferente, es decir, diferente, que su mente funcionaba diferente. Ya más adentrada en la saga, uno descubre que 4 también es divergente. El punto es que me hacía mucho recordar que cuando las personas solemos no encajar en lugares, reconocemos a otras personas que tampoco encajan y hacemos nuestras propias educaciones. Latre siempre me ha llamado la atención porque Cristina lo ha dicho varias veces y me parece bastante acertado, que dice que somos el grupo de la resistencia. Entonces, el caso es que 4 se da cuenta que Tris está luchando por permanecer, pero tiene que hacer un esfuerzo extra. Entonces, un día muy asustada porque habla con la persona que le hizo la prueba, y la persona que le hizo la prueba le dice, tú estás en un terreno muy peligroso, mi hermano era como tú, y cuando lo descubrieron, lo mataron. Entonces ella lo que hace es buscar al hermano para pedirle ayuda, pero cuando llega con su hermano, se da cuenta que su hermano no la puede ayudar. Entonces, al regresar de esa visita que hizo, que se supone que no debe de hacer porque son facciones diferentes, intentan matarla. Entonces ella se defiende, 4 también interviene, y ahí viene una parte como muy importante. Cuando ella quita la capucha a una de estas personas que la quería matar, se da cuenta que es uno de sus amigos, una de las personas con las cuales ella tiene una relación bastante directa. Entonces se enoja bastante. Y cuando 4 la está curando, porque realmente queda pues malherida, con la ropa rasgada y demás, le dice que no puede creer que su amigo haya sido capaz de hacerle eso. Entonces 4 le responde que las personas, cuando están asustadas, hacen cosas abominables. Y ella lo que le dice, todos estamos asustados. Y ahí viene esta parte que para mí es muy importante. Y ahorita más adelante les voy a explicar por qué. 4 le dice que claramente cada persona hace cosas diferentes con su miedo. A personas como él les provoca estas cosas. Aquí te provoca estarte probando y estarte enalteciendo. Lo he visto. Entonces, al día siguiente, esta persona se suicida. Y cuando 4
se acerca con ella le dice, no voy a pasar la siguiente prueba. Y él le dice, ¿por qué? Tú sabes por qué. Entonces él, sí sé por qué. Entonces lo que él hace, entonces lo que él hace es llevarla al centro de donde se hacen las recreaciones, y hacen la prueba juntos, pero utilizando los temores de él. Entonces ella descubre que su nombre es porque tiene 4 miedos que él no ha podido superar, pero con los que trabaja constantemente para estar mejor. Dentro de uno de esos miedos está la parte donde él huye de la facción de abnegación porque era maltratado por su papá, y es uno de los miedos que tiene él. Tiene miedo a las alturas, y aún así tiene que estar escalando y haciendo cosas que conlleven alturas. Tiene miedo a los espacios cerrados, y aún así los trabaja. Tiene miedo de seguir órdenes ciegamente y matar personas que no debería, pero aún así lo tiene que hacer porque entró a una facción donde es un soldado. Entonces, ella se sorprende mucho al ver que él es tan abierto con ella, y de ahí viene otra parte, que es cuando él le dice que él no nada más desea ser osado, sino que también desea tener cosas de las otras facciones, y es donde se hace como la conexión con ella, porque es un con ella. Después viene otra parte donde él le dice que se está dando cuenta que puede ocurrir en cualquier momento una conspiración. Ella ya venía percatándose por cosas que habían estado pasando, pero ya él ya se lo deja como más claro. O sea, ya hay elementos electroquímicos para inyectar a los miembros de osadía, ya hay equipos de cómputo, ya hay maquinaria. Entonces, ella hace el examen, como 4 la prepara para hacerlo, y pasa el examen. Pero cuando ya todos están celebrando, los comienzan precisamente a inyectar con la sustancia. Entonces, al día siguiente, ella se da cuenta que todos se despiertan como si fueran zombies, pero ella no le hizo efecto. El punto es que cuando se daban cuenta los líderes de osadía que había personas que no les hacía efecto el suero, los mataban. Entonces finge seguir la corriente. Y la conspiración era que la gente de la facción de erudición quería adueñarse del trabajo que hacía la facción de abnegación, y utilizando los soldados de osadía iban a asesinar a una facción entera. Aquí ya no se llamaba, ya no era nada más asesinar divergentes. Aquí ya hablamos de asesinar a una facción entera. Lo cual me hacía precisamente remontar a esta parte que decía Cristina, cómo una persona de un partido político se alía con otra persona de otro partido político, o con ideales de otro partido político, por un bien común. Nicolás Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. Entonces, aquí también hablamos de un orden político y hablamos del derrocamiento de un orden político. Entonces, al final de cuentas, ella comienza a luchar junto con 4 para poder detener esto. Y en el proceso de detener esto, ella por primera vez, cuando confronta al líder de erudición, dice: yo no soy osada,
soy divergente. Y al momento de decir esta parte, se me hace muy bonita, muy fuerte, muy poderosa en la película, porque es como de, ¿sabes qué? Sé que soy diferente y está bien. Y es impresionante. ¿Por qué? Porque lo más difícil para una persona es realmente aceptarse como es. Entonces, logra detener el plan y todos los que estuvieron involucrados con detener el plan huyen en tren. Ella va asustada, sí, pero ya no asustada por su identidad, ya no va asustada por su deseo de pertenencia, ya no va asustada por otras cosas, y va consciente de que si pudo salir de todo eso, puede salir de otras cosas, así no tenga un lugar determinado como le fueron enseñando toda la vida. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Realmente, ¿qué pasa con estas personas que pertenecen a todo y que por lo tanto no encajan en nada? ¿Tendría que ser malo no encajar? O sea, ¿tendría que ser malo no tener como esa formación típica donde te digan, perteneces a esto, sí, está bien? Chris nos deja que tuvo miedo la mayor parte de la película. 4 nos deja que él incluso se llama 4 porque todos los días está en contacto con sus 4 miedos y todos los días está trabajando con ellos. En el caso de Tris, primero el miedo de no saber si elegir bien, luego de no encajar perfectamente en un grupo y esforzarte porque no se note que no encaja completa y perfectamente en un grupo. Luego el hecho de ser rechazada en el grupo. Ella cuando empezó estaba abajo y sabía que si se quedaba abajo iba a quedar fuera. Luego el miedo de cuando comenzó a escalar de ser asesinada por estar escalando. Luego de ser descubierta porque ahora resultaba que lo neurológico era demasiado bueno para la facción en la que se encontraba. Luego de no saber qué hacer y tener que pedir ayuda a personas que no sabían si la iban a traicionar. Y esto nos lleva a reflexionar que lo que el miedo es capaz de impulsar en nosotros son cosas diferentes dependiendo de cada persona. Y los caminos que uno explora muchas veces son movilizados por. Hasta el momento, esta es la lectura que tengo de la película, y espero sus opiniones. Gracias. Muchísimas gracias, querida María. Ha sido una lectura estupenda que te agradecemos muchísimo, porque efectivamente has hecho esa misma lectura con la que yo hacía la inauguración sobre lo que implica algo que es distinto. Hay una parte que me gustaría profundizar un poco, si todos están de acuerdo, que es precisamente la relación que va a tener Tris con Tobías, el amor de pareja. Yo creo que podemos ver allí una relación también divergente, es un amor distinto, es un amor en donde no tenemos estereotipos en esta relación de amor. Entonces yo lo que veo, por ejemplo, es 2 factores que me parecieron muy importantes, en donde de alguna manera se hace el lazo de amor en las personas, en los sujetos, y que tiene que ver también con cuestiones de transmisiones inconscientes. Fíjense ustedes cómo ellos dos de alguna forma están en la misma manera de pensar la vida. Ellos están, como podemos decir, en el mismo canal, no son antagónicos, no son opuestos, sino que ellos piensan algo similar
en lo que yo le llamo la lucha por la vida. O sea, cada quien tiene su lucha. Y la lucha de una persona no necesariamente es la lucha de otra. Pero a veces las luchas, como lo que le da sentido a tu deseo, congenia con lo que le da el sentido al deseo de otro sujeto. Y eso es lo que a nivel inconsciente, desde el punto de vista del tratamiento psicoanalítico, es el amor. Hay algo a nivel inconsciente que une a los sujetos. Y aquí en la película podemos ver precisamente que la unión que va a tener Tris con Tobías es que los dos piensan igual en relación a esta sociedad que se les impone. Entonces la lucha de ellos es por sobrevivir ante esto, poder lograr hacer un cambio y sobrevivir. Entonces hay ciertos momentos en donde él intenta ocultar la relación de amor que tienen, porque eso es lo que les permite poder continuar. Es una relación en donde él dice que no está con ella porque sea bonita, sino porque es valiente y es osada. Entonces creo que aquí tenemos estas dos palabras que me parecen a mí muy pertinentes como significantes de lo que sería el brillo en la nariz de Freud. Lo que atrae es esta mujer valiente, es una mujer que se anima, que se arriesga, y eso es lo que le atrae a Tobías de ella, que es osada, que osa hacer cosas, se arriesga. No todas las mujeres tienen estos significantes. Hay mujeres que son más medrosas, les da miedo hacer cambios, están más en su zona de confort, y parece que este chico Tobías, para enamorarse, necesita que su mujer, a la que él elige, su objeto de amor, sea valiente. Entonces, fíjense qué interesante lo que la película nos permite poder reflexionar en torno a lo que implican los sentimientos en el amor de pareja y tratar de entender por qué de pronto hay alguien que puede brillar como objeto de amor para un sujeto y otra persona no. Creo que esto es muy importante, sobre todo para los que tienen estructura obsesiva y entran en triángulos amorosos en donde hay esa otra mujer en el fantasma o ese otro sujeto en el fantasma, en donde piensan que el verdadero amor de esa persona no es el sujeto, sino que es otro. Y generalmente lo que ocurre es algo que nos hace ver la película, que eso que te motoriza el deseo es lo que motoriza el del otro. Si lo ven ustedes a nivel del grupo, como lo estaba diciendo María Padilla y lo comentaba yo en la inauguración, pues es la causa por la que, por ejemplo, en Late nos unimos. Hay algo más allá de las palabras que nos mantiene unidos en este grupo que no se ha desintegrado, pese a muchos que hubiesen querido que se desintegrara. ¿Y por qué no se desmorona? Porque los que estamos unidos en este grupo tenemos algo del orden inconsciente que, aunque no lo pongamos en palabras, tiene que ver con nuestra manera de visualizar la posición en el psicoanálisis, la posición en nuestra función como teóricos, como prácticos, como personas que escuchan el dolor. Y es una posición similar, por decirles yo de alguna manera. Hay grupos que van tras el dinero, y eso es lo que les mueve. Pero hay otros grupos que vamos tras el saber, y eso es lo que nos mueve. Entonces, hay un antagonismo entre quien busca una cosa
y quien busca otra. Y esas dos personas o grupos no van a poder tener una reconciliación, porque lo que busca uno no es lo que busca el otro. Algo de ese orden nos pone en contacto con Tobías y con Tris, que además, según tengo entendido, continúan en la segunda saga, porque como yo les decía en la inauguración, para quienes no habían estado, esta película tiene en realidad 4 sagas. La segunda se llama Insurgente, la tercera Leal, y luego la cuarta, que se le puso el nombre de Ascendente, ya la cancelaron por una cuestión económica. Entonces ya les digo yo que esto es lo que hay. Bueno, pues a ver si podemos reflexionar también un poquito sobre el amor entre Tobías y Tris, ¿cómo lo ven ustedes? A mí me parece muy interesante la parte en que Tris estaba asustada por ser divergente, pero Tobías tenía tatuadas las 5 facciones en la espalda. Que era como, yo estoy asustada por una cosa, pero la otra persona era de lo que yo deseo precisamente es lo que tú tienes. Te asuste o no. Entonces lo estoy identificando, me estoy vinculando, y en este caso, pues afortunadamente fue correspondido. Pero a mí me parecía muy curioso precisamente que él, en cuanto más se va dando cuenta que ella no pertenece a esa facción, es cuanto más va vinculando con ella, porque pareciera que podría entenderlo más, y sobre todo porque tienen el mismo origen. Vienen de las mismas facciones de origen, y terminaron en la misma facción por elección, y no pertenecen a esa facción, tienen que hacer un esfuerzo extra para que los demás no se den cuenta. Y él precisamente le enseña a ella cómo poder hacer ese esfuerzo extra, porque sabe lo peligroso que es que la sociedad sepa lo que simboliza una divergencia en este mundo. Ya las demás sagas las demás partes de la saga comienzan a romper con esta idea. A mí esta película me jaló mucho porque habla de miedo, y de lo que hace el miedo en las personas. A ellos no los vincula el miedo, pero sí es como esta parte de sentirse aceptados y de sentirse comprendidos, porque incluso 4, a pesar de que era considerado una persona muy valiosa en la facción, inclusive hasta invitado a formar parte de los líderes, y él manteniendo un perfil bajo, todavía no sentía que tenía pertenencia. También es como esa parte como importante, porque si vinculamos con ciertas personas, porque no vinculamos. Ahora sí que, vamos, conectas, pero conectas de una forma inconsciente, y se sienten muy bonitos cuando estará. Y en el caso de ellos, lo que él deseaba era lo que ella tenía. Bueno, comenzamos. Pueden levantar la mano, abrir los micrófonos o escribir en el chat. José Bautista nos decía que lamentablemente no puede participar, pero que nos escucha atentamente. Siempre bienvenido, José, así que gracias por estar. Yo me quedé con el principio de la película. Ambos hijos de esta familia deben abandonar a su familia. De hecho, hay una parte justo antes de la elección de qué facción van a elegir, donde el hermano le dice:
mañana vas a tener que pensar en la familia, pero también tenés que pensar en vos. Esto ha sido un tema que se reitera en Late porque tiene que ver con seguir el deseo propio, no el de los padres. No quiero ser médico como mi papá, no quiero ser abogado como mi papá, mi mamá, no quiero ser madre como mi mamá. Quizás justamente porque mi mamá es madre, yo no quiero serlo también. Y estos dos chicos lo primero que hacen es justamente tener que elegir seguir su propio deseo, ¿no es cierto? Yo no recuerdo, vi la película hace mucho tiempo y ahora cuando la vi de nuevo y que recordé esa parte antes de pasara, me quedé pensando, estos padres se quedaron sin hijos, sin los dos hijos, en un momento muy pequeño, fue una decisión de ambos, y esa familia no existe porque la película plantea el hecho de decir primero acción y luego familia. También está muy presente esto de que Tris o Beatriz, en el momento antes de hacer la prueba, necesita que alguien le diga qué tiene que hacer y qué tiene que ser. Estamos hablando de la dependencia de un gran otro ahí. Nosotros estamos dentro de una película, pero la tele nos dice que tenemos que tomar Coca-Cola para ser cool, por ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros no nos gusta la Coca-Cola? ¿No? En otro tiempo había que fumar Marlboro, o hay que elegir a cierto partido político, ¿cierto? O estudiar tal cosa, o ser padre o madre para estar realizado, o continuar la línea de sangre, continuar el apellido, y de repente se encuentra con que no hay una respuesta para eso, que la respuesta la tiene que encontrar ella, y de repente también nos encontramos con que, a ver, me parece que caíste en el diván. Acá es donde te están diciendo, no tienen la palabra ellos, sino vos tenés que tomar la decisión, vos tenés que hacerte cargo de tu deseo, ¿no? Me parece que es una película muy prolija si la queremos estudiar en este sentido. Me gusta mucho, realmente me gusta mucho. Yo he visto muchas películas, la mayoría de las películas que vemos en Pensar el Cine, las he visto antes y es hermoso poder verlas con otra mirada, con otra perspectiva. Bueno, me pasa también con las lecturas, ¿no? Recuerdo en algún momento en la facultad una profesora nos decía, la próxima vez que lean ese libro, léanlo sacando los adjetivos. Digan, voy a pensar los colores y anoten el color aparte y se transforme en otra cosa. También es cierto que cada uno tiene sus tiempos para mirar o leer diferentes cosas, ¿no? He abandonado muchos libros que 10 años después me han parecido excelentes. Saliendo de eso, y respecto a lo que venía hablando Cristina para terminar mi intervención, al final de la película Tobías ya subió al tren, ella está intentando subirse y él la ayuda. Y ella le dice, yo puedo. Y él le dice, ya sé. Esto es, no, el ayudarte no es porque no puedas, no es porque te considere más débil, no es por nada malo, en realidad es simplemente el hecho de que te ayudo porque se te va a hacer más fácil. Te ayudo porque quiero, porque me sale, porque me gusta, ¿cierto? No porque considere que no puedes hacerlo solo. Y eso, en el caso de los obsesivos, justamente decía Tina, creo que es algo inclusive hasta radical. Eso de que el obsesivo tiene que tener absolutamente todo ordenado y en cierta forma y hacerlo a su manera y hacerlo inclusive hasta solo. Por eso son tan buenos laburando por ahí, ¿no es cierto? Inclusive siguiendo órdenes, si se quiere. Por eso son muy prolijos. Pero también está esto de que hay cierta reticencia, ¿no es cierto?, a ser ayudados, porque lo sienten como cierta falta de respeto, si se quiere, o cierta debilidad que es lo que expresa ella. Yo puedo, y él le dice, ya sé, lo que no implica que no te vaya a ayudar. Bueno, me parece genial la película y súper amplia. Y tengo que admitir también que no pensé en el lado romántico de la película en toda la película, así que estuve pensando
Estoy tomando como tarea esta intervención de Cristina y lo que dijo al respecto María Padilla. No tenemos una película romántica, quizás está enfocada en una parte un poco más política o social, no sé. Pero me parece genial poder tener más puntos de vista y quizás desde el psicoanálisis tendría que haber pensado primero en eso. Sí, además porque fíjense que estos personajes a la hora de relacionarse como pareja, a mí me parece bien interesante porque hay algunas escenas en donde el chico es un poquito rudo con ella. O sea, hay frases que de pronto le suelta, como eres una tonta, o esto tú no lo sabes hacer, que parecería maltrato. Es decir, parece como que no tiene esta, vamos a ver, como modos de tratarla a la chica, y hoy en día en una clínica psicoanalítica se vería como un maltrato de parte de él. Y allí en la película pues se pone porque son sinceros, como tienen esta facción de la sinceridad. Entonces me parece interesante pues plantear eso también como preguntan, ¿hasta dónde entra la sinceridad en el amor? ¿De qué manera hablarle al otro? Porque en muchas ocasiones precisamente eso es lo que hace que se rompan muchas relaciones. No tanto es lo que se dice, sino la manera como se dice. Y yo en algunos momentos yo lo notaba chico un poquito bruto. Y luego también me parece interesante ver, hablando un poco de relaciones, pues el personaje de Cristina. Ya ven ustedes que Cristina es la mejor amiga de Tris. Entonces ella va a estar entre estos dos amores, vamos a decir. Por un lado tiene el sostén del chico, que es Tobías. Podemos verlo como un sostén fálico en el sentido psíquico. Ese chico tiene un lazo de amor con ella, de pareja, la sostiene, la apoya, le ayuda a sobrevivir, le va diciendo de qué trata, lo que está ocurriendo. Es un sostén importante, no está sola la chica. Y luego tiene a Cristina, y Cristina es un personaje también interesante porque se supone que Cristina le ayuda también a Tris. La encuentra en el tren, ella nació en la facción Verdad, pero luego quiere cambiarse de facción. Ella tiene también problemas durante, digamos, su decisión de ir a una u otra facción. No lo tiene tampoco muy claro, la tildan de cobarde en un momento dado. Y el lazo que ella hace con Tris, a mí me parece importante porque son amigas que podemos decir desde lo femenino a veces es difícil. Recuerden ustedes cómo en la clínica psicoanalítica nos encontramos constantemente con mujeres que vienen quejándose de sus amigas, amigas que traicionan, amigas que tienen actitudes que no son buenas, compañeras de trabajo de envidia, como que desde lo femenino, lo mismo en los sujetos masculinos, la envidia, que sabemos es más desde lo femenino, aunque sea en un hombre. Entonces, esto que tiene que ver con la envidia, pues es algo muy importante. Yo creo que lo vamos a poder también plasmar en el libro de Celos, y yo creo que quizá también podamos plasmarlo con estas modalidades un poco novedosas que tenemos ahora, con el cambio de género, porque fíjense ustedes, ahora por ejemplo, las mujeres empoderadas, hay muchos sujetos masculinos que las envidian. No es solo de ahora, ha sido de siempre, pero ahora está la cosa de como más, la sociedad como más hacia las mujeres, pues de pronto se encuentra con un discurso masculino de cierto como rencor contra las mujeres, como envidia contra las mujeres, como es que para ellas es fácil, porque como es mujer, ahora todo está a favor de la mujer, ahora todo va para la mujer, y esto me parece muy interesante que lo podamos hablar,
Aquí en esta película yo noté que Cristina, la quiere a Tris, y también Tris a ella. No noto, ya saben, estos triángulos de que, por ejemplo, Cristina quiera bajarle al Tobías, o ese tipo de cosas que ocurren, por ejemplo, en la película que yo voy a dar en 2024, ya van a ver qué triángulo más tremendo. Entonces, aquí no, aquí ves como Cristina es una buena amiga de Tris. Pregunta, ¿qué hace que una amiga pueda? ¿Qué piensan? Que a nivel inconsciente, ¿por qué puede darse cuando casi siempre lo que tenemos son rivalidades, envidias y situaciones de celos entre amigas? En la vida real, fuera de esta película, vean ustedes, te vas a comer con una amiga, ya se resintió la otra porque no la invitaste. O ahora me comentaban, estás en el trabajo y te sirven unas galletitas y tú decides que las galletitas de mermelada te han gustado más que las galletitas de chocolate, entonces coges una de mermelada y ya la que trajo las galletitas de chocolate se ha resentido. Esta parte humana que tenemos en general y que tiene que ver con algo, eso, muy humano, diríamos, demasiado humano, parafraseando a Nietzsche. Entonces, aquí yo no veo eso. ¿Será que es una película de ficción o se podrá dar? ¿Qué piensan? Creo que en gran parte respecto a lo que dice Cristina, podemos traer a colación el libro Antihermanas, esa novela, porque muchas relaciones de amigas tienen muchos años, y son muchas veces más cercanas que las hermanas, o los hermanos, o son más cercanas que la familia en general. Y de repente te encontrás con estas situaciones que son humanas, como vos decís, Cristina, justamente, y que entran en esta dinámica, ¿no es cierto? De, bueno, pero la linda es mi amiga tal, la osada es mi amiga tal, ¿no es cierto? La aventurera es mi amiga tal. Y yo soy en comparación con. Entonces, si vamos a relacionar esto justamente con la película acá, a las dos se les exige lo mismo, a las dos tienen que ser la solidaridad, le llaman ahora, ¿no es cierto? Dentro de esta película, entre estas dos mujeres que vienen de facciones diferentes, que tuvieron que abandonar a su familia, que no pertenecen a esta facción y tienen que como empezar desde abajo, y que además son mujeres en una facción que al parecer es de hombres, son soldados, ¿cierto? Entonces me parece que para nada lo que plantea justamente la novela, lo que estás planteando vos ahora en las relaciones de amigas o de hermanas. Yo tengo dos hermanas y cada una tiene excelentemente bien, pero esto que estaba diciendo es un poco autobiográfico. Un poco desde ese lado. Me parece que se fue en relación de hermanas y amigas con lo que pasa ahora. Y respecto al comentario que hacía María, yo recuerdo haber visto hasta Leal, no sé si leía algo ascendente, me parece que me acabo de enterar ahora, pero tu comentario espero que sea ascendente porque pensaba ver las otras dos y me mandaste al final. De hecho, esta parte no sale en las películas, sale en los libros. Se quedan las películas digamos con todos los personajes principales vivos, pero en el libro mueren varias personas. Entonces, en los libros muere Tris, precisamente. Entonces, y cuando muere Tris, se quedan juntos cuatro y pero ya que muere Tris, o sea, no se lo bajó tampoco. También es como este punto, pues no se lo bajaron. Y Tris sí le mata el novio a Cristina, que le pesó bastante,
pero esta persona que ella tiene que matar porque si no lo mata, la mata, pues es el novio de Cristina. Entonces, sí es curioso, pero sí estoy de acuerdo contigo, Paco. Muchas veces las amigas terminan siendo más cercanas que los hermanos. Y hay relaciones que son muy fuertes y sí, también estoy de acuerdo en que pareciera una facción masculina más que femenina y sobre todo con la parte en que hombres y mujeres dormían juntos y se bañaban juntos y los baños no tenían divisiones, ni las regaderas, ni las barracas, ni nada. Entonces sí era como muy fuerte. Y precisamente cuando como Cristina es muy, para hablar, es muy sincero, 4 sí es como que, mira, a ti que te gusta todo el descubierto, ¿no? Si quieres sobrevivir aquí, cállate. O sea, sí tiene como esta forma como muy áspera también de ser él. Entonces, que después él dice, quiero ser amable, pero sigo trabajando en esa parte. O sea, es como que dice, estoy como en esta construcción de ser una mejor persona. Yo también estoy luchando para ser una mejor persona. No quedarme con lo que me dicen nada más que tengo que hacer, sino ir avanzando un poquito más. Pero es que es el punto, o sea, realmente uno de esta película no piensa tanto en el romance, porque sobre todo estás viendo como el factor de supervivencia. Se vuelve muy fuerte el factor de sobrevivir y de aceptar lo que las personas son. Y eso es muchas veces lo que... Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, Marichuy, por traer esta película. Es muy interesante porque, como comentas, desde la literatura, por ejemplo, está 1984 de Orson Welles y después está una de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, que en realidad, justo como decía Facundo, hablan de cuestiones sociales, políticas y todo este escenario que ha planteado Cristina desde el principio. Creo que hay algo que no se ha trabajado y creo que es lo humano. Lo humano es algo que no ha trascendido a pasar de toda esta literatura y todos estos siglos y estos años, y lo humano no se trabaja casi en ningún lado, ¿no? Por eso yo creo que seguimos como sociedad como estamos y existen estos conflictos de competencias, como bien lo plantea la película, como decía hace rato Cristina, competencias por unas galletas, ¿no? Entonces, creo ahí que si, para mi gusto, desde pues, que mi clínica, mi punto de psicoanálisis, creo que la gente compite porque no sabe lo que es. Si la gente tuviera claro lo que es, no tendría que competir. De hecho, en la película Divergente lo separan en secciones para que cada quien esté a gusto o conforme o de la mejor manera posible en esa sección. Entonces, a partir de ahí se logra, pues lo que decía Husserl, ¿no? Husserl, un mundo mejor, ¿no? Un mundo más feliz, ¿no? Pero sí considero que deberíamos de trabajar sobre el humano y todas estas cuestiones, porque el próximo libro, como dice Cristina, de lo de celos, trabaja justo toda esta problemática entre personas, ¿no? Y que un grupo comienza a partir de 2, será el tercero, ¿no? Entonces, desde ahí hay que ver todos esos inicios y todas estas cuestiones, ¿no? Con quién sí la gente puede hablar y con quién no puede hablar, ¿no? Que sí se puede decir en ciertos lugares y que no. Entonces, sí creo que el arte de alguna forma se ha puesto en un lugar diferente porque sí trabaja la diferencia de las personas. Sí trabaja de diferente forma a otros grupos y sí le da la palabra al sujeto, no al grupo. O sea, como sí somos un grupo, pero cada quien habla desde donde decía, como Facundo decía hace rato, ¿no? También hay diversas disciplinas aquí en este grupo, ¿no?
hay poetas, hay escritores, hay muchas cosas, ¿no? No solamente psicoanalistas, y creo que eso hace que esto sea como divergente. Gracias. Carlos López había abierto su micrófono recién, no sé si querías decir algo. Hola, hola. Sí, pues nada más comentar que fue una buena elección de película. A mí me gustó mucho, incluso, bueno, cuando siempre se tiende a clasificar la sociedad, yo siento que caemos en esto de, me recuerda mucho al Tótem y Tabú de Sigmund Freud, ¿no? Donde pues están en sus diferentes, precisamente el tótem como es algo sagrado, ¿no? Lo representa como un animal sagrado, ¿no? Y no puedes pertenecer a otra tribu, por así decirlo, porque contradices a tus inicios, ¿no? A tus raíces. Eso se me hizo interesante y lo comparé con Freud en ese tótem y tabú, que incluso, bueno, esta película me hizo recordar un poco hasta la Divina Comedia, ¿no? De Dante Alighieri, por esas clasificaciones que se hacen, ¿no? Bueno, la Divina Comedia, pues como sabemos, que es un poema, ¿no? Épico y incluso, bueno, en Dante pues hay clasificaciones también, ¿no? Algo muy curioso que me llamó la atención de la película es que hay un grupo que no está clasificado, que está dispersado. Ese grupo es lo de los traicioneros, la traición. Porque obviamente no se podrían clasificar, porque al querer hacerlo, pues implicaría que caerías en sus trampas, ¿no? Pero me refiero a que ahí, como comenta María, matan a Tris, ¿no? Y esa se me hace como una de las más altas traiciones que hay ahí en la película, refiriendo también aquí al último clasificación del infierno que tiene Dante, que es el de la traición, ¿no? Entonces se me hizo muy, bueno, la hice muy comparativa, ¿no? Con la Divina Comedia, y se me hizo muy interesante. Hay una profundidad en la película, ¿no? De decir, tú puedes ser lo que quieras, pero al ser algo no puedes ser lo otro, ¿no? Eso se me hizo súper interesante en la película. Y pues nada más eso, agradecer la elección de la película, y creo que con todo esto también reforzamos la idea del ate, ¿no? Que el ate pues está establecido en eso, como decía la doctora, darnos voz en esta sociedad, ¿no? Tan convergente, donde tienes que pensar como todos los demás, porque si no, no eres parte de, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante también esa introducción de la doctora, y pues gracias. Muchas gracias por esa intervención. Me quedo pensando que, perdón, me voy a adelantar al final de los libros y no de la película. Decíamos que Cristina no la traiciona, no está atrás del novio de Tris y demás. Finalmente, acá en la novela nos enteramos de que Tris muere y ellos dos se quedan juntos. Y también me hizo pensar en estas parejas que se conforman de esta forma, ¿no? Hay una pérdida y de repente lo que los junta es la identificación del dolor, ¿no es cierto? Hay muchas parejas así. Y también está aquellas parejas que les encantaría estar juntas y lo que los separa es la culpa, porque consideran una traición a esa persona que, bueno, en este caso se murió Tris, ¿no? Ellos hubieran podido decir, no podemos ser pareja porque éramos prácticamente cuñados, ¿no? Porque era una cosa así. Y lo otro es, está bien que estemos juntos porque nos identificamos en el dolor de la pérdida. Es muy me parece súper curioso para pensarlo, para ver diferentes salidas a eso, porque son casos no tan raros como uno pensaría. Sí, recomendar, como decía Pablo Franco, Un Mundo Feliz y 1984. Recuerdo Un Mundo Feliz, la leí hace mucho, pero recuerdo que, por ejemplo, si necesitaban gente que trabajaba en el campo,
buscaba la forma de inducirle miedo a la ciudad, a los infantes, para que luego no quisieran estar en la ciudad, se fueron al campo y mágicamente era un win-win. Re bueno para la persona que no quería estar en la ciudad, pero bueno para la sociedad que necesitaba gente trabajando en el campo. Esa era la base de construir una sociedad. Esta película se me hace súper difícil lo de las facciones porque sí, todo el mundo tiene su parte osada, todo el mundo tiene sus miedos, todo el mundo tiene sus formas de enfrentarlos. Y querramos o no, todos somos buenos, y querramos o no, todos somos malos en algún momento. Entonces, también estoy pensando en esto de los eruditos y cómo verían ellos al resto de la sociedad. Los eruditos, si no me equivoco, son los que plantean este golpe de Estado, ¿no? Bueno, el ATE nos pone en esta situación de ustedes pueden ser todo lo que quieran, pero acaban a tener que pensar y tener una opinión propia, así que nos están impulsando un poco para ese lado. Y eso me gusta mucho. Somos de un montón de cosas diferentes, pero acá todos tenemos que tratar de pensar por nosotros mismos y crear nuestras propias ideas y nuestras propias teorías. Y eso me gusta mucho. No veo nada en el chat ahora. Ahorita que comentabas de esa parte de desde dónde una pareja se puede construir, que puede ser a través de una pérdida. A mí me gusta muchísimo lo que es la saga, hablando de sagas, me gusta mucho la saga de Harry Potter. Algo que no aparece en las películas, pero que sí aparece en los libros, es de que había unos gemelos que eran demasiado unidos. Entonces, en la guerra mágica, en la última, la guerra del final, ya cuando es el libro, porque también es como un movimiento político al final de cuentas, narrado de una forma muy sencilla para que lo entiendan los niños, ¿no? Porque al final de cuentas es una radio infantil. Pero uno de los gemelos lo asesinan, entonces el otro gemelo está de ser una persona muy contenta, muy alegre, muy feliz, se vuelve una persona muy triste, pero una forma de mantener a su hermano cerca de él es casarse con la novia que tuvo este hermano. Ahora sí como una forma de mantenerse cerca, pero se dice en el libro que fue una persona que ya al momento de perder al hermano ya no pudo recuperar la felicidad. Por más que lo intentó, ya no pudo. Y y tenía una tienda de bromas, y otro de los hermanos dejó su trabajo y se fue a trabajar con él para hacerle compañía, porque básicamente pareciera que lo hubieran mutilado por haberle quitado las manos. Esta película tiene muchísimo de dónde moverse. ¿Por qué? Porque ya te está hablando de conflictos políticos, sociales, de reubicación, incluso de mentira. Ya no nada más a un nivel infantil, sino ya a un nivel ya más adolescente, entrando a la primera adultez, que digamos que es la adultez que tienes cuando cruzas la línea de la adolescencia y empiezas como una persona adulta, como que era lo que yo al principio de mi texto decía, o sea, ¿qué pasa si de repente tienes que escoger lo que tienes que hacer el resto de tu vida? De una forma, la sociedad sí nos exige hacer eso, como con la elección de carrera. La mayoría de las personas a los 18 años nos piden que decidamos qué queremos estudiar. Exacto. Entonces, y hay personas que sí se retiran, hay personas que continúan el camino y demás, pero es como te tienes que adaptar a un molde. Las nuevas generaciones lo que han hecho es agarrar el molde y quebrarlo, porque ya están más enfocadas en ser ellos mismos y en ser felices, que en estar cumpliendo una lista de requisitos. Que quiero ser feliz, tengo que hacer esto, como ABC. Ya rompieron el ABC
y es como que, no, voy a armar las cosas como necesite armarlas. Pero, sí, o sea, el punto es que hay muchas posiciones desde donde dar. A mí de repente, eh, yo sí me entristezco cuando no terminan una saga, si la empezaron en cine y no la terminaron, porque sí siento que me dejan como el final a medias. Pero a mí, a pesar de que esta película es parte de una saga, como película sola, se me hace sumamente interesante porque te deja muchas cosas para reflexionar. Volviendo un poquito a lo humano de lo que hablaba Paola, no hemos tampoco hablado, fíjense, de la relación precisamente entre los hermanos. El hermano de Tris se llama Caleb, y Caleb como personaje tiene allí la función de traidor. Parece que él traiciona. Entonces fíjense cómo tenemos a la amiga Cristina, que va a ocupar un lugar de hermana para Tris, y que la relación va a ser una relación que no daña ni a una ni a otra. Tenemos entonces al hermano de sangre, que es Caleb, que Tris lo va a considerar un traidor. De hecho, la traiciona porque va a pasar a su jefa en esta facción de erudición donde él se mete, y le va a contar cosas de su hermana. ¿Ven? Entonces ahí tenemos una traición que hace el hermano, y tenemos pues a un Caín con Abel, que me parece también muy interesante visualizarlo, porque como lo decía Carlos López, pues hay algo del orden, digamos, de lo humano allí, como lo que él puede ver con lo de Dante, o lo que puede ver Paola a nivel de lo humano, más allá de nosotros como generalizar la situación, porque en realidad lo que hacemos desde el psicoanálisis es más bien particularizarlo. Entonces, es verdad que la sociedad va a tener ciertas situaciones de problemática social que va a afectar a un grupo de personas, pero también es cierto que cada sujeto va a tener una particular manera de posicionarse ante eso que la sociedad hace. Entonces, el psicoanálisis va al sujeto, a lo que el sujeto siente, a lo que el sujeto piensa, a lo que es la humanidad. Porque justamente una mujer, por ejemplo, que es traicionada por un hermano, puede vivirlo de una manera, pero otra puede vivirlo de otra muy distinta. Y eso es lo que va a particularizar a cada una. Yo he encontrado que ciertas decepciones hacen que las personas ya no se queden, por ejemplo, en una carrera, como decía ahora María Padilla, que a los 18 años tienes que elegir tu carrera. Vale, yo me he encontrado con gente que ya habiendo elegido la carrera, y que según esa persona le gusta mucho esa carrera, ya estando en la universidad, decide abortar por un profesor, por ejemplo, por una decepción, por algo que le ha ocurrido. Entonces, no es únicamente la cuestión social que va a acarrear problemas generales, sino también la cuestión particular, que es hacia donde nos centramos como psicoanalistas. Y si de pronto te llega un estudiante que está realmente contento con lo que está estudiando y quiere dejarlo porque tiene allí un problema particular con un profesor, con un alumno, con alguien, pues yo creo que nosotros tenemos que poder escuchar esto para ver de qué manera puede ese sujeto encontrar la posibilidad de no dejar su vida por una decepción, su vida estudiantil, o girar o gestionarlo de alguna manera para que no sea justamente algo exterior lo que le haga claudicar su deseo propio.
Y bueno, pues vamos a dar paso a la clausura, si es que no hay algún otro comentario. Adelante, querido Facundo. Ha sido, como siempre, una tarde súper productiva. Bueno, tarde acá, mañana, María Padilla, tarde, noche, allá en España. ¿Cómo me gusta esto? Ha sido súper productivo, la verdad me deja pensando en muchas cosas. Y para terminar, para cerrar un poquito, esto me gustaría poner a pensar algo. No sé, no recuerdo si en Pensar el Cine vimos la película Intensamente. No, bueno. No, no hemos visto Intensamente. Bueno, me parece una película re linda como para ver. No, aparte igual es una re linda película. Pero también es cierto que me hace pensar en una comparación con esta. Si pensamos que toda esta sociedad es una persona y fuera de las murallas hay otro mundo, si pensamos en esta sociedad como por ejemplo alguien menor de 18 años que tiene que luego salir a un mundo diferente donde hay monstruos, ¿no? Y cada facción cumple una función de las que conocemos dentro del psicoanálisis, ¿no? Me parece que pensándolo desde lo macro, la película cambia muchísimo y adquiere otros sentidos, al igual que pasa si la comparamos con Intensamente. Me parece que estaría muy lindo hacer eso, me parece un movimiento un poquito diferente a lo que venimos hablando y como siempre queda para después, para traerlo en otra película, en otros comentarios. Yo como siempre súper contento de todo lo que se puede escuchar o abrir una sola película que como dije antes vemos muchas veces en Perú. Y esta película Intensamente, ¿de dónde es? ¿Es argentina o...? No, es un dibujito animado de Pixar donde es un adolescente que pasa en su cabeza. Y están el enojo, la alegría, la tristeza, no recuerdo bien todos los personajes, pero es hermosa, si querés verla, es una película re linda de Disney Pixar. Te la repito. Me recuerda un poco a alegría, aquella película que tristeza, salió de las emociones. Hubo también... ¿Qué es esa? ¿Es esa? Sí. Sí. Ah, es la de las emociones, que salía una niñita y que era la que lloraba y lloraba y lloraba. Sí, con sí, ya la vi, ya sé cuál es. Me encanta. Me hizo pensar esta película un poco, la de las acciones en cada uno de los personajes y si esta sociedad fuera una persona. También porque funciona un poco así 1984, con esto de que uno piensa una cosa en un momento y luego otra y se van superponiendo las formas de pensar, las formas de ver el mundo. 1984 es una novela impresionante, así que es súper recomendada. Una de las mejores obras que he leído. Así que, bueno. Fuera de eso, una tarde excelente. Muchas gracias, María, por traer esta película. Cristina, muchísimas gracias por abrirnos un poco la interpretación siempre con las inauguraciones y gracias a los que participaron y se quedaron para escuchar. Gracias a ti, querido Facundo, que es un placer tenerte con nosotros, de verdad, de todo corazón. Paola Franco, ciérranos también tu clausúranos. ¿Qué nos dices de despedida? Pues que hay que seguir investigando estas cuestiones que decía Facundo sobre la película de los monitos estos de emociones. Es muy interesante porque justo habla de, complementa a una persona, ¿no? O a un sujeto. Y si nosotros estamos aquí es por lo subjetivo, entonces tenemos que ahondar más en el tema de, pues, uno por uno, ¿no? Y las emociones. Sí, me parece súper interesante lo que nos dice Paola, nuestra querida vicepresidenta. Yo soy totalmente de acuerdo en que tenemos que ir hacia lo humano, porque eso es finalmente lo que nos hace continuar con el deseo, lo que tiene que ver con el amor. Miren, hace poco he recibido en el consultorio un chico que ha sufrido alucinaciones visuales y venía muy desmoronado, diciéndome que se ha metido en Google, que ha visto que probablemente lo que él tiene es esquizofrenia o alguna psicosis, que no sabe qué hacer, que tiene miedo, que no sabe lo que es real y lo que no es real. Y bueno, verdaderamente angustiado y completamente... Y yo
al verlo pensaba, ¿qué podemos hacer? Me acordé de una paciente que tuve en un hospital en Villebrach que tenía alucinaciones auditivas. Y era una chica muy jovencita, debería tener unos 18 años. Y me acuerdo que me decía, doctora, opéreme el cerebro, quíteme estas voces, opéremelo y quíteme las voces. A veces es como tan complicado nuestro lugar de escuchar lo subjetivo, de escuchar la angustia del otro, de escuchar a un paciente que tiene un cáncer terminal y está confrontando la muerte, o una madre que se ha muerto su hijo y está desesperada, o este chico que está sintiendo que probablemente es psicótico y no sabe qué va a hacer. Y creo que lo que nos rescata es lo que tiene que ver con el amor, con lo subjetivo. Después de todo nuestro tratamiento, la herramienta que tiene es el amor de la transferencia. Y eso es lo único que tenemos con la palabra. Es lo único que tenemos. Y es lo humano lo que está en juego. Más allá de la erudición, que es importante, pero lo más importante finalmente es, ¿y nosotros cómo queremos vivir? ¿Qué queremos con lo que nos queda de tiempo? Cada quien lo que le quede. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vivimos? Y yo creo que esta película nos pone en contacto con eso. Nos pone en contacto con decir, a ver, pues si no quiero estar en ese grupo, me voy. A ver, si no quiero estar con esta pareja, me divorcio. A ver, si no quiero estar en ese trabajo, me busco otro. Creo que es importante, porque luego ocurren estas cosas que la vida te confronta y son más fuertes. Son más fuertes, es un antes y un después. Una persona que se queda ciega porque ha tenido un accidente de coche, que se queda paralítica, porque tantas cosas. Y eso nos toca escucharlo a nosotros. Y la única posibilidad es que haya algo del orden del amor en nuestras propias historias. Yo creo que es la única posibilidad. Pues adelante, querida María, danos la clausura. Les agradezco a todas las personas que se conectaron hoy, que nos acompañaron y que aportaron y que crecieron esto y sobre todo, pues, o sea, las diferentes lecturas que se dieron a raíz de esto. Estoy muy contenta de haber estado esta mañana con ustedes, porque aquí todavía esta mañana. Y pues nada, los invito a seguir reflexionando, a seguir analizando. Y algo que me encanta mucho de este espacio es que podemos traer desde la película que pensamos que, desde la película que es muy de cine de arte hasta la película más comercial, y el punto es que son películas humanas, o sea, son películas que las sí son ser humano y que tienen una transmisión. Y el hecho de poder hablar de esa transmisión y de lo que nos deja la transmisión, de lo que hacen de su trabajo, es muy rico y es muy interesante. Entonces, pues, gracias y pues nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, querida María. Pues recordarles que la próxima semana tenemos el viernes el cártel, para los que estén en el cártel, es ya la última reunión y va a ser nuestra producción. Los que puedan meterse se pueden meter, aunque no pertenezcan al cártel. Y después el sábado tenemos la Pensar el Cine con nuestro querido colega José María Bautista. Creo que es el próximo sábado, ¿verdad? Sí,
Entonces, bueno, pues aquí nos vemos con la película que él escogió, Watchmen. Si hay por ahí la han visto o si nos van a mandar el enlace, ahí nos van diciendo cómo le hacemos para verla. Aquí estaremos para analizar Watchmen. Me imagino que debe de ser muy interesante porque si la ha escogido José María Bautista es que debe de tener bastante material. Así que con mucho gusto, pues aquí nos veremos la próxima semana. Un beso muy grande. Bueno, comentarles que ya tenemos nuestro libro de cuentos. Ya hay mucha gente que me ha mandado el texto. Ya hay mucha gente que ha mandado el depósito. Recuerden que el plazo para el depósito es 15 de junio. El plazo para el texto es 30 de junio. Traten de ser puntuales porque lo vamos a publicar en septiembre. Así es de que tenemos que estar al día para que yo pueda tener la posibilidad de enviarlo a la casa de nuestra querida colega Paola, que nos ayuda mucho con las entregas allá en México. Y bueno, vayan pensando su tema para nuestro congreso, que vamos a hacer nuestro congreso, acuérdense, de tema libre. Entonces me va a encantar que cada quien hable de lo que está trabajando, lo que le está preocupando, lo que tiene ganas de articular. Me parece que es muy original que el tema del Congreso sea libre para que podamos tener el deseo de lo que cada quien quiera poder hablarlo. Y se me hace súper guay, o sea, padrísimo. Bueno, pues que les vaya súper bien y nos vemos la próxima semana.